Entonces, buenas tardes y bienvenido a este webinar. Es nuestra tercera webinar en la serie de Red de Aprendizaje, Bosques, Carbono y Clima de América Latina. Y esta serie es un esfuerzo de colaboración para generar confianza, conocimiento y soluciones interdisciplinarias que unen el cambio climático y los bosques en América Latina. Soy Lauren Cooper y soy del programa de Cambio Climático y Carbono del Departamento Forestal de la Universidad Estatal de Michigan. Y es un gusto hacer esta introducción con mis colegas en este tema. Entonces, voy a tomar un minuto a introducir todas las series y después nuestros ponentes. Entonces, el siguiente, por favor. Solo quiero mencionar que esta sesión es sesión 3 en esta serie y tenemos 2 más sesiones y es posible registrar ahora para los siguientes. Y aquí el punto es, estamos trabajando en este tema multidisciplinario, como ustedes pueden ver en los temas de las sesiones. Tenemos sesiones sobre políticas, ciencias sociales, investigaciones en conservación, por ejemplo, en biodiversidad y manejo de los bosques. Para los siguientes, de sesión 4, vamos a tener un enfoque en Colombia, tomadores de decisiones en uso de la tierra, y después vamos a tener un enfoque en monitoreo y mediciones en los bosques con el Servicio Forestal del Perú. La siguiente, Ciro. Solo aquí quiero mencionar rápidamente que tenemos también un curso en español, es un curso corto profesional con el nombre de Comprendiendo la gestión de carbono forestal con aportes del el Departamento de Agrícola de los Estados Unidos y USAID. Este curso está continuando con 3 sesiones de cada año, pero también siempre estamos organizando interés porque estamos buscando becas y oportunidades de tener más grupos en este curso. Entonces, si hay un interés, sería súper conocerse. Entonces, el siguiente. Voy a poner mi correo también en el chat. Antes de la introducción de esta sesión, solo quiero también mencionar que tenemos recursos disponibles sobre los eventos pasados. Por ejemplo, tenemos grabaciones y las láminas en el forma de PDF de todas las sesiones. Y es nuestro segundo año, entonces también tenemos 6 sesiones más del año pasado. Otra vez tenemos registración para los eventos en el futuro. Y voy a poner el enlace en el chat porque hay muy buenos recursos allá. Y el siguiente, Ciro, por favor. Pero finalmente es un gusto mudar a nuestro tema de hoy. Es gobernanza respecto de REDD+. Y tenemos temas como políticas internacionales y incentivos y las políticas a nivel nacional. En este tema de REDD+ es un mecanismo en la reducción de emisiones derivadas de deforestación y degradación y es una herramienta política de la mitigación de cambio climático. Entonces, vamos a escuchar hoy día 2 casos con un enfoque en Perú para conocer la interacción multiescalar entre el Estado y con ejemplos de organizaciones indígenas en la gobernanza de REDD+. Vamos a tener 2 ponentes, mis colegas, Liliana Lozano de la Universidad de Lovaina, y después vamos a tener Deborah Delgado de la Católica o la Pontificia, la Universidad la Católica del Perú. Entonces, para empezar con Liliana, por favor, vamos a tener su presentación y después inmediatamente la presentación de Deborah y después vamos a tener como 10-15 minutos de conversación. Entonces, Liliana, por favor, empieza su presentación. Gracias.
¿Qué tal, Loren? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes. Gracias, Loren, por la introducción. Voy a poner mis diapositivas para presentar. Bueno, ante todo, mi nombre es Liliana Lozano. Yo soy de Perú también y estoy haciendo ahorita un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina y como parte del doctorado estoy analizando un poco cómo es que los mecanismos de conservación, en este caso específicos vinculados a red y a pago por servicios ecosistémicos, están funcionando a nivel de política, pero también a nivel de casos de estudio específicos. Lo que les voy a presentar hoy día es básicamente un artículo que se ha publicado el año pasado con respecto a cómo es que los pueblos indígenas toman cierto rol en el proceso de implementación de red y el caso de Estudios Perú. El título del artículo se llama Retando la autoridad estatal y el poder jerárquico, y el estudio de caso es pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Eh, este trabajo es parte de un proyecto de investigación con fondos de la Universidad de Bélgica, que tiene intervenciones en dos regiones, perdón, San Martín y Loreto, y que trata de trabajar de manera directa con estudiantes de tres universidades, de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y a su vez la Universidad de la Amazonía Peruana. Eh, tres ejes de la presentación. Uno es una pequeña introducción, y luego el diseño de investigación de los resultados, y finalmente una discusión y conclusiones del artículo. Para empezar, todos sabemos que el bosque tropical es sumamente clave para el cambio climático. Además, no solo, cuando hablamos de bosques, no solamente hablamos de los espacios verdes, no hablamos de los pueblos y las tensiones que existen en estos territorios. También entendemos de que los bosques son proveedores de bienes y de servicios y en donde están, digamos, ubicados comunidades locales y pueblos indígenas. En términos globales, hay una preocupación mundial para frenar la deforestación. Tenemos discursos específicos y convenciones marcos que están apuntando justamente a frenar la deforestación, y tenemos la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y el acuerdo reciente que fue firmado el año pasado en Montreal, y también tenemos el convenio para combatir la desertificación. A nivel de soluciones, eso a nivel de discursos, a nivel de soluciones, a nivel de soluciones vinculadas a cómo es que estos compromisos de mitigación van a hacerse efectivos. Tenemos ciertas herramientas de políticas o respuestas institucionales que se han venido dando, tomando diferentes enfoques, ¿no? Más focalizados por el Estado, más enfocados en el desarrollo de la comunidad o más enfocados en los mercados. Uno de ellos es el pago por servicios ecosistémicos, que puede ser visto desde un acuerdo liderado por el Estado, como es el mecanismo RED a nivel nacional, pero también es el pago por servicio, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que es otro ejemplo de un pago por servicios ecosistémicos liderado por el Estado. Pero también tenemos pago por servicios ecosistémicos privados, ¿no? Y ahí, si tratamos de entender qué son estos mecanismos de pago, o cómo es que tratamos de realmente entender la lógica de esto, ¿no? El mecanismo de pago como tal está visto desde la teoría, o nació o emergió desde la teoría de la economía ambiental, indicando que a través del incentivo económico podemos hacer que las personas que trabajan en el bosque tengan una motivación para conservación del bosque. Entonces, la lógica detrás de esta economía ambiental es de que si el actor A le da cierto fondo, financiamiento, incentivo económico al actor B, esto va a llevar a acciones de conservación y desarrollo, y entonces se van a tener resultados esperados vinculados a tres ejes: conservación, desarrollo y mitigación de cambio climático. No obstante, la realidad ha mostrado que esto no es así. La ecuación no es tan directa como se piensa. Entonces hay también desde la teoría, pero desde la economía política y la política ecológica, es decir, desde otros lentes distintos a la economía ambiental, ha habido todo un análisis de estudios, ¿no? De qué otros elementos influyen en esta ecuación de que solo el incentivo económico puede llevar a la conservación de los bosques. Entonces, desde estos lentes más de la economía política y política ecológica, vemos que hay otros factores que también influyen en la decisión de conservación de bosques, como es el modelo de desarrollo donde se desarrolla esta actividad, el contexto de intervención, la parte biofísica, la parte política, la parte económica, la parte social, la agencia de los actores locales, llámese el mismo actor estatal, como los pueblos indígenas, las comunidades locales, el actor privado, las diferentes agencias del actor. Y cuando hablamos de agencias del actor nos referimos a las racionalidades, las motivaciones y conocimientos y estrategias.
Además, también el mismo mecanismo de pago, el diseño del mecanismo de pago, el esquema de ese mecanismo de pago también influye en estos resultados. Y finalmente, las dinámicas de poder entre esos actores. Y todo esto lleva a resultados híbridos que pueden ser de conservación, de mitigación o de desarrollo. Entonces, para el ejemplo que hemos tomado para analizar esto es el mecanismo RED, que como lo explicó Loren, es una herramienta de política global, pero yo creo que es importante diferenciar que RED como tal es un incentivo positivo, pero también es un enfoque de política. Entonces, en este artículo estamos analizando sobre todo el enfoque de política y cómo es que, en este caso el gobierno de Perú utilizó RED como política para ordenar, digamos, la casa del sector forestal, ¿no? Y luego, pero RED también es una herramienta de política controvertida. Ha habido bastante críticas a este mecanismo RED desde su nacimiento, digámoslo así, desde el año 1997, y esas críticas han ayudado específicamente a la evolución del concepto, ¿no? Eh, Ahora voy al diseño de la investigación. El artículo que salió publicado tomó varios años de investigación y es, digamos, el caso de estudio es Perú y la pregunta de investigación que tenemos acá es tratar de saber, identificar cuál es el papel de los pueblos indígenas en este proceso de adaptación e implementación de red en el Perú y nos estamos enfocando sobre todo en el proceso del readiness, o sea, la preparación de red, no necesariamente en la implementación como tal y el pago por resultados, sino estamos bien enfocados en el proceso de diseño de red y del readiness. Y el objetivo es dilucidar el rol de los pueblos indígenas en esta definición, pero sobre todo tratando de ver cómo es que a través de la participación de los pueblos indígenas se puede tener una reflexión más profunda y equitativa de este mecanismo red. Los lentes teóricos que utilizamos para este análisis, no usamos la economía ambiental como lente, que como les explicaba era un enfoque más económico, usamos más la política económica, la política ecológica, eh, la política ecológica, la economía ecológica, para entender primero que los sistemas, cuando hablamos de gobernanza, hablamos no solamente de actores o de relaciones, sino estamos hablando de muchas otras cosas, como el tema de escala, las diferentes escalas a nivel de espacios y de tiempo, pero también hablamos de procesos políticos y de luchas políticas, hablamos de la diversidad sociocultural, además de la agencia del actor. Entonces, ese es, digamos, nuestro concepto mayor de gobernanza, es un concepto más expandido del concepto tradicional de gobernanza de actores y relaciones. Y utilizamos también la economía política cultural y la política escalar. A nivel de metodología hicimos un caso de estudio cualitativo, varios métodos de colecta de datos y análisis de documentos como entrevistas semiestructuradas y observación. El periodo de recopilación de datos sería el 2018-2019. Esto va hasta el análisis va hasta el 2019, nada más. Desde el 2019 ahora han habido un montón de cambios, pero digamos que los resultados tienen validez para ese periodo de trabajo que es la preparación de red. Colecta de data en Lima y las regiones amazónicas, así como en la cumbre climática de Madrid. El caso de estudio habla de Perú y tratamos de identificar digamos, darle cierto eh, contexto de Perú. El Perú tiene 60% de su territorio son bosques tropicales, donde ven ahí en el mapa la parte roja es la área de deforestación, hay toda una historia de explotación de recursos y de asimilación cultural y hay un descontento social en el país en varias, no solamente por el modelo económico, pero en realidad por varias otras razones, políticas también. Las respuestas institucionales más comunes han sido vinculadas a la creación de áreas protegidas, mercados de carbono y pagos ambientales se ha vuelto uno de los ejes más importantes y red también con el tema de las iniciativas privadas. Y a nivel de la gobernanza forestal hay múltiples actores con diferentes intereses y niveles de poder, hay bastantes conflictos entre los actores también, había una política de descentralización de los décadas del 2000 más o menos, y hay eh, no es descastar, no es descartar, la traducción está mal, es básicamente poca atención a las preocupaciones de los pueblos indígenas en cuanto a la participación, tenencia y respecto a sus necesidades de medios de vida. Cuando hablamos de pueblos indígenas amazónicos, para el caso de Perú, estamos hablando de los pueblos indígenas que se ubican en ese 60% del territorio amazónico, y los ven ahí en los colores oscuros, los verdes oscuros, y hablamos de dos tipos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y comunidades nativas,
Y lo más importante también es saber que además de las comunidades, los pueblos indígenas son actores también políticos, ¿no? Ellos tienen sus organizaciones de diferentes, sus formas de gobernanza interna con diferentes niveles de trabajo, desde el local hasta la subnacional, federación, a nivel de cuenca, regional, nacional, incluso global. Si ahora nos vamos a Red en Perú, ¿cuál es el contexto? Hablamos de actores y procesos. Para cuando hicimos ese estudio para el proceso de la preparación de red, tenemos actores estatales, principalmente el MINAM, que es la entidad coordinadora, pero también la Autoridad Forestal, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales. A nivel de grupos indígenas, estos tres grupos indígenas nacionales, sobre todo, que traen esta, digamos, preocupación hacia los temas de equidad, ¿no? Y traen también la parte contestativa de reclamar los derechos. Y por último tenemos la cooperación bilateral y multilateral, donde tenemos a donantes red y tenemos a las ONGs nacionales e internacionales. A nivel del proceso, antes de que trabajáramos en este análisis, ya se había analizado también previamente cómo se inició red y se había identificado que ya había cierta fragmentación en el mismo mecanismo, en el proceso de diseño. Ha habido un lento y turbulento, ha habido desconfianza y mucha protesta de pueblos indígenas en el proceso. Nosotros hemos analizado la relación entre pueblos indígenas y organizaciones indígenas y el Estado en este periodo, entre 2008 y 2019. Analizando este proceso y cómo se ha dado esa dinámica de relación, hemos visto tres fases. La primera fase ha sido un intenso enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas y el MINAM, que no logró realmente acabar en un diálogo, hubo bastante confrontación. La segunda fase fue un periodo más de diálogo y coordinación entre el MINAM y las asociaciones de los pueblos indígenas en torno al rediseño de red a partir del enfrentamiento que se dio en el cual hubo, en el cual Perú, el ente responsable del diseño de red, tanto de la propuesta inicial como de la propuesta inicial como de la estrategia red, tuvieron que hacer un reajuste y retrabajar estos documentos con los pueblos indígenas en cierto momento. Entonces, todo eso fue un proceso de rediseño y trabajo y de coordinación. Y luego, a partir de 2016, cuando ya se da la aprobación de la estrategia red y ya se empieza a trabajar en la implementación de los acuerdos de red, ya se da un trabajo de coordinación entre escalas para implementar los acuerdos, sobre todo que el foco es titulación en los sistemas de monitoreo comunitario. Si nos enfocamos a cuál fue las estrategias de los pueblos indígenas para este diálogo con el Estado, en este proceso de tratar de influir en la estrategia y los documentos red y en la planificación de red desde el punto de vista de más equidad, vemos tres ejes claves, ¿no? de todo el trabajo de los pueblos indígenas. Uno fue el tema de trabajar la narrativa de cómo presentan red, ¿no? Entonces, para eso, los grupos indígenas trabajaron mucho los conceptos de derechos indígenas, justicia ambiental y, sobre todo, presentar a los pueblos indígenas, a los indígenas como actores políticos que no solamente son beneficiarios, pero son actores, son contrapartes del Estado. Eso fue, digamos que clave, y parte de esa narrativa fue una propuesta interesante que justamente esa red indígena amazónica que trajo todos esos elementos de derechos, justicia ambiental y sobre todo de participación indígena a diferentes escalas, y como aliados y como socios. El segundo, digamos, grupo de trabajo la segunda estrategia de trabajo desde las organizaciones indígenas para trabajar en el diálogo con el Estado fue la participación política en los procesos deliberativos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, se crearon, digamos, plataformas lideradas por el Estado, donde los organizaciones indígenas, representantes indígenas participaban. Se hizo espacios específicos técnicos entre organizaciones indígenas, los representantes de las organizaciones indígenas y el Estado para la revisión de los documentos de red y diferentes políticas, además de las otras espacios en los que el Estado también creó para poder trabajar con la sociedad civil. Se crearon plataformas también de toma de decisiones como comités directivos. Los organizaciones indígenas participaron en algunos comités directivos de algunos de los grandes proyectos red, como los de Noruega, por ejemplo. También se crearon, los pueblos indígenas también hicieron todo un trabajo de incidencia en las plataformas multinivel como las de cambio climático, y también se aseguró que haya una representación indígena
en todos los diferentes espacios y niveles de intervención y discusión de red, tanto nacional como subnacional y local, pero que no solamente estuvieran los representantes nacionales, sino también los representantes regionales y locales en las instituciones nacionales. Eso le daba legitimidad. Otra estrategia como parte de esta confrontación multiescalar también fue el tema de la confrontación con protestas públicas directamente, con documentos específicos de cómo queremos ver red en este proceso digamos, con este enfoque más de equidad en los lineamientos del Estado, y también usaron diferentes mecanismos internacionales de denuncia para dar voz a los conflictos locales que pasaban. Entonces utilizaron estos sistemas de quejas a nivel de Banco Mundial, a nivel del Fondo Verde del Clima, para poder elevar esas voces de protesta hacia digamos, actividades que ellos veían que el Estado no estaba actuando de manera correcta. Finalmente, la otra estrategia que también hicieron fue este salto de escalas, esta construcción de alianzas interescalares a nivel global, a nivel subnacional, con diferentes actores de gobiernos, pero también las plataformas ambientales. Y estas alianzas tenían varios ejes, ¿no? Tenían desde solamente colecta de información, desde un consejo, desde capacitación, desde crear todo un espacio de estímulo, colaboración, desde unir esfuerzos para la confrontación. Entonces, cuando hablamos de saltos de escalas, es que ellos saltaban escalas de fronteras de gobierno nacional, es decir, que no tenían que, o sea, hablaban con otros gobiernos de otros estados, de otros países que eran los donantes de Perú, para poder, digamos, llevar la reflexión de cómo debería lucir un red más equitativo donde incorpore la voz de los pueblos indígenas. Lo mismo con los espacios de gobernanza a nivel global. Y eso es un ejemplo de cómo es que ellos dialogaban con los diferentes actores en diferentes escalas, ¿no? Entonces, y esto era todo un trabajo bien articulado entre las diferentes redes indígenas, de los grupos indígenas, tanto de nacional, subnacional, como de sus relaciones con redes indígenas globales. Como resultado de estos intercambios sociopolíticos entre el Estado y las sociedades indígenas, tenemos tres grandes, digamos, ejes que hemos identificado. Uno es la tenencia comunal, es que en el caso de Perú se logró poner el tema de titulación no solamente en la agenda de los documentos de red, llámese la estrategia de red, pero también en los documentos de planificación de red, los documentos de financiamiento, los documentos con los donantes, también se logró poner esto, tema de titulación, el tema, pero además presupuesto para esto, ¿no? Entonces podríamos decir que con fondos de red ha habido una tercera ola de titulación en el Perú, eso es en Perú específicamente. Se dio también un proceso de simplificación de la regulación de la titulación y por último, lo que también es importante decir que si bien se logró meter el tema en agenda y con presupuesto, al final no hay, digamos, fuerzas mayores que hacen que el proceso en el trabajo de campo a nivel regional tome tiempo. Entonces, por más presupuesto y, digamos, ponerlo en el marco político, al final la voluntad política local o las diferentes trabas que hay en realidad institucionales no han logrado concretar estas tenencias, estos títulos como se habían previsto. A nivel de distribución de beneficios, hubo un compromiso del Estado con el empoderamiento de las comunidades, inversiones en el pago de los ecosistemas a través del PNCB, pero también en el tema de monitoreo comunitario. Por último, voy a este último punto en cuanto a los modos de gobernanza. Lo que hemos visto es que a través de este diálogo Estado con pueblos indígenas se creó como un nuevo entorno con nuevos espacios sociopolíticos entre el Estado y las sociedades indígenas, ¿no? En estos espacios lo que era interesante es que se hablaban diferentes temas, o sea, no solamente tenencia, no solamente participación y distribución, pero también se trabajaba mucho la agencia del actor, ¿no? Cómo empoderar a los pueblos indígenas para la participación en esos espacios, ¿no? El tema de salvaguardas para esta época 2019 todavía estaba en proceso de avanzar, lento pero avanzaba. Y con respecto a discusión y conclusiones, tengo solo 2 slides y yo sé que ya estoy sobre el tiempo. Una de las reflexiones que teníamos es si es que los resultados de red han llevado a la sostenibilidad tal y como se esperaba en estos ejes de conservación, mitigación y desarrollo. Lo que hemos visto a través de estos análisis en estos diferentes periodos es que haya habido un empoderamiento de la agencia indígena en el proceso de la construcción de red,
pero que esto no se ha dado solo, eso se ha dado porque hay factores que facilitan este empoderamiento. Bueno, primero porque hay todo un marco global de empoderamiento de los pueblos indígenas. Segundo es que ha habido cierto, el baguazo y todas las, digamos, los conflictos ambientales locales también hay forzado, o digamos, han creado todo un contexto en el que el Estado ha podido también abrir, ser más abierto. Ha habido presión de donantes también y ha habido un cambio de liderazgo en MINAM con una apertura más al diálogo con pueblos indígenas. Digamos, estos son parte de los aspectos. Y finalmente, a nivel de conclusiones, solamente dos diapositivas. Uno es que podríamos decir que RED ha sido, digamos, ha sido instrumental tanto para el Estado como para los pueblos indígenas. En el caso del Estado, le dio los recursos y los medios para poder organizar la caza en el sector forestal. En el caso de los pueblos indígenas, creó un espacio de luchas políticas para traer de nuevo las demandas históricas de acceso a tierra y de recursos. El proceso de RED, y hablo del REDINE sobre todo, logró crear estas nuevas geografías de poder en la gobernanza ambiental, donde los pueblos indígenas lograron tener mayor voz y participación. Y solo para concluir, el mensaje principal y el argumento de este artículo es que RED reformuló, digamos, el papel de los grupos indígenas en este contexto específico de Perú, para influir en las relaciones global y local, pero sobre todo para esto de elevar los discursos, pero sobre todo para mostrar que las prácticas de conservación de los pueblos indígenas muestran la armonía socioecológica, que es lo que se reclama. Y con esto han logrado influenciar en hacer que el diseño de la estrategia RED como tal y los documentos RED y la planificación RED tengan mayor aspectos de equidad. Comparado con otras regiones, mientras en Indonesia, en Congo y en Vietnam hubo mucho avance en la participación, no tanto en la tenencia. Perú fue uno de los pocos países en los cuales la tenencia estuvo más presente, más visible, fue adoptada en la estrategia. Y con respecto a la contribución de este artículo, una de las cosas que se viene discutiendo ahora más, incluso ya desde hace varios años, es cómo tratamos de no solamente mirar el aspecto técnico de todo lo que es el trabajo en red, sino también mirar la parte más política de las relaciones sociopolíticas para entender mejor esto. Y quizás el mensaje final es participación, derechos colectivos, fue lo que se logró con esto, y unas relaciones de respeto mutuo entre el Estado y pueblos indígenas. Y Loren, yo creo que ya me pasé, pero ahí acabo. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Lidiana. Y vamos a tener un poco diferente contexto también de Deborah respecto de esos temas, porque hay un montón allá. Entonces, muchas gracias por todo. Y también me olvidé mencionar, gracias Fabiola por su comentario en el chat, porque podemos aprovechar el chat o tenemos el Q&A button para poner sus comentarios o cuestiones durante la presentación, porque a veces olvidemos nuestros comentarios para después. Entonces, por favor, si hay comentarios, si ustedes pueden poner allá, puedo organizar para nuestros ponentes. Entonces, gracias. Y Deborah, por favor, tú puedes empezar. Gracias, Liliana. Nos vemos después, Deborah. Gracias, Deborah. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Débora Delgado. Justamente con Liliana trabajamos el paper que Liliana lideró y que presentó ahora. Y yo quiero compartir con ustedes otra reflexión ligada también a pueblos indígenas y específicamente a gobiernos locales en torno a enfoques jurisdiccionales para red en el Perú. Entonces me voy a servir mucho de las cosas que Liliana ya presentó. Este análisis lo hicimos con Pablo Peña de la Católica, con Juan Pablo Sarmiento de CIFOR, Tamara Lacheras desde CIFOR y yo. Bueno, más o menos para situar el contexto, últimamente hay mucho interés, en realidad es algo histórico, pero hay más avances en torno a enfoques jurisdiccionales para red en la Amazonía. ¿Qué queremos decir con jurisdiccional? Se puede entender como subnacional, en el sentido de organizado bajo una jurisdicción específica al interior de un gobierno nacional.
y existe un interés de parte de fuentes de financiamiento climático y de mecanismos voluntarios de mercado, ¿no? Dado este interés, es importante reflexionar sobre la manera en que las políticas públicas que ya existen dentro de nuestros países y los marcos regulatorios que cada país tiene pueden contribuir o facilitar o frenar también estos enfoques. Entonces, en este sentido, el Perú constituye un caso de estudio útil, dado que los gobiernos regionales del país han suscrito acuerdos para la venta de reducciones de emisiones de futuros programas RED en sus jurisdicciones, como es el caso de Ucayali y Madre de Dios, que hasta el 2022 eran las dos regiones que habían suscrito contratos. Pero en el Perú no existe actualmente políticas públicas o reglamentos explícitos para iniciativas jurisdiccionales de gobiernos regionales. Lo que sí existe es normas e instituciones que son rectoras de este tipo de iniciativas. Una muy importante es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, el RENAMI, que ha pasado por consulta pública y está considerando lineamientos para anidar iniciativas utilizando el nivel de referencia de emisiones forestales y el nivel de referencia forestal para el bioma amazónico. Entonces, estos podrían proporcionar reglas relevantes para este tipo de iniciativas jurisdiccionales. Entonces, el Perú ya lleva mucho tiempo como un early mover, como uno de los actores que pueden proveer créditos de red, pero todavía no tenía una norma englobante hasta que el RENAMI ya pueda ser aprobado, ya ha sido presentado públicamente. Entonces, subsisten incertidumbres legales sobre qué va a pasar con los enfoques jurisdiccionales liderados por gobiernos regionales y podríamos organizarlos en tres puntos, ¿no? Para empezar, cómo definir las áreas de sus jurisdicciones que pueden formar parte de una iniciativa. Luego, si el marco jurídico permite a los gobiernos regionales realizar transacciones en el mercado de carbono. Y finalmente, cómo los gobiernos regionales recibirían o gestionarían los ingresos derivados de dichas transacciones. Entonces, en esta presentación y en el infobrief que publicamos, bueno, voy a tratar un poco del marco legal y las políticas públicas actuales y futuras, principalmente el RENAMI, que pueden regular esto y pueden afectar esto. Y le voy a dar énfasis a su relación con pueblos indígenas. Entonces, para dar un poco idea del contexto, tenemos un gran actor, ¿no? Que puede ser el comprador, que es la coalición LEAF, ¿no? Que se ha comprometido con más de 1.5 millones para la compra de créditos, 1.500 millones, perdón, para la compra de créditos de carbono de programas red jurisdiccional. Y es la primera asociación que es público-privada y que reúne a países con interés de comprar créditos y empresas con interés de comprarlos. Y la fecha que se ponen es el 2030, así como varios otros actores filantrópicos. También otros actores en el contexto de este debate es el Governors Climate and Forest Task Force, el GCF, que agrupa y que es un foro, ¿no? para los gobiernos subnacionales para discutir y generar sugerencias. En este foro hay un grupo de pueblos indígenas y comunidades locales conformado justamente por varios actores peruanos también, pero está abierto a este grupo es dedicado a pueblos indígenas y comunidades locales, está abierto a todos los actores de que estén bajo la jurisdicción de gobiernos subnacionales o jurisdicciones que entren al Governors Climate and Forest Task Force. Otra cosa que es importante tomar en cuenta en el contexto de cualquier caso de estudio, no solo el peruano, es cómo ha aumentado el nivel de financiación disponible para pueblos indígenas y comunidades locales. El
Founder Group hace un informe del volumen de financiamiento para poder como que llevar la cuenta de si están honrando su palabra de poner a disposición de forma directa a pueblos indígenas fondos em, necesarios, ¿no? Entonces pueden ver que del 2020 al 2021 hay un gran crecimiento que es principalmente debido a la entrada del Bezos Earth Fund y al el desembolso de Ford en el 2021 directamente a pueblos indígenas, y esto viene de un compromiso de la COP26 en Glasgow. Bueno, entonces vamos a la cuestión del contexto nacional, ¿no? Y cómo podemos ver, y en esto me sirvo mucho de lo que ya dijo Liliana, que cuando ya vamos al contexto subnacional, hay una importancia tanto de la ley a nivel nacional y las instituciones a nivel nacional, la falta o la ausencia o presencia de regulación, como la economía política, digamos, de estas regiones. Entonces, cuando entra los mercados de carbono ya más reales, ¿no? Y se encuentran con una serie de mecanismos institucionales. En el caso del Perú, es muy interesante tomar en cuenta los servicios, la ley forestal y de fauna silvestre y la ley de mecanismos de restribución por servicios ecosistémicos, que tienen un gran enfoque en la regulación hídrica, pero que también toman en cuenta la regulación del clima. Y en este sentido, está generalmente entendido que los actores que poseen títulos sobre los bosques pueden desarrollar o participar en programas o incentivos de red y pueden tener derecho a recibir beneficios económicos por su papel en mantener o mejorar los servicios ecosistémicos de los bosques que conllevan a la reducción de las emisiones de carbono o a la captación también. Entonces, los gobiernos regionales, en el marco de sus competencias, podrían formar parte de una iniciativa de red que incluya las áreas de conservación regional, los bosques bajo su administración y los ecosistemas ubicados dentro de los predios de su propiedad, según la ley. Pero el uso del término bosques bajo su administración puede significar varias cosas. En principio, son los bosques considerados libres, ¿no? Por ejemplo, las áreas de bosque que no tienen ningún otro titular. Pero también ocurre, como ocurre en varios países, que hay superposición de derechos. Y es ahí en donde viene la cuestión de la superposición de derechos con pueblos indígenas que viven o que tienen derechos ancestrales en áreas de conservación regional. Este es un punto que afectaría la cuestión del derecho sobre la retribución por el servicio. Y además, a nivel nacional, cosa que también compartimos, por ejemplo, con Colombia, pero no es el único, tenemos una ley nacional, ahí sí distinto, de derecho reconocido a la consulta previa de los pueblos indígenas. Entonces aparece la cuestión de los mecanismos de transparencia y acceso a la información relacionado con la negociación de los contratos y con el diseño e implementación de los enfoques jurisdiccionales, ¿no? Los pueblos indígenas tienen derecho a saber qué se firmó, pero sobre todo tienen derecho a saber, a ser consultados, ¿no? sobre este tipo de contratos. Y bueno, luego también otro rol potencial e hipotético de los gobiernos regionales puede ser el de ser facilitadores o agregadores en programas jurisdiccionales de red, como parte de sus competencias más generales. Entonces, así un gobierno regional podría desarrollar un programa que incluya no solo los bosques libres o los bosques bajo su administración directa, sino también bosques con titulares privados o de comunidades nativas que acepten participar. En este caso hipotético, los titulares recibirían beneficios provenientes de proyectos de inversión pública o programas de apoyo a la agricultura sostenible u otros incentivos o pagos en especie monetarios como parte del plan de distribución de beneficios de la iniciativa, ¿no? Entonces, esto también podría ser un rol de los gobiernos regionales, pero hay un bemol aquí, que es que en nuestra Constitución los gobiernos no pueden ejercer roles empresariales. Entonces, para que haya un cambio, una excepción para los gobiernos regionales
o un cambio en esta regulación. Todavía no han habido pasos concretos, pero podría ocurrir. Bueno, entonces, para ir cerrando mi presentación, el promover o apoyar programas jurisdiccionales a nivel subnacional que no estén alineados con las normas nacionales de red y los niveles de referencia que existen, ¿no? Puede entrar en conflicto con los procesos de anidamiento de las acciones de red. Y esto es súper importante porque tiene que haber adicionalidad en los proyectos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una concordancia en el nivel de referencia. Lo que podría comprometer el rigor de la contabilidad nacional de carbono. A la larga, esto también puede afectar claramente la percepción del mercado sobre la integridad ambiental de las reducciones de emisiones peruanas en detrimento de los propios intereses de los inversionistas. Y esto vale para cualquier otro caso, ¿no? Tiene que haber una congruencia con las normas nacionales y sobre todo con los niveles de referencia a nivel nacional. Entonces, aquí entra a tallar pues, la generación del RENAMI y las características que va a tomar. Entonces, los beneficios que el sector público expresa, ¿no? Y que tienen como también un apoyo interesante de varios, de la comunidad legal, digamos, de despachos de abogados en el Perú, etcétera, es que permitiría facilitar la participación del Perú en los mercados de carbono regulados, promueve la inversión en las medidas de mitigación nacionales, establece el procedimiento para la solicitud de evaluación de registro y transferencia de las medidas de mitigación y contribuye al monitoreo, verificación, el monitoreo y verificación de las contribuciones nacionalmente determinadas del Perú, y garantiza la transparencia y permite una contabilidad robusta de unidades. Entonces, con esto, haciendo orden en la casa, digamos, es más fácil saber a quiénes les corresponde una retribución y quiénes tendrían, por el servicio, y quiénes tendrían derechos de otras formas, ¿no? A partir de arreglos a nivel subnacional. Entonces, el RENAMI, sin duda alguna, cumplirá un papel clave en el caso de cualquier programa jurisdiccional que desee vender unidades de reducción de emisiones mediante enfoques cooperativos en el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París, que requieran ajustes correspondientes, es decir, relacionados con los créditos de carbono que se comercializan entre países, los cuales el Gobierno Nacional deberá previamente autorizar. Bueno, eso era lo que les quería presentar. Es una discusión un poco más acotada de lo que discutimos con Liliana en el paper. Y bueno, el material está disponible en la página web de CIFOR, tanto en inglés como en español. Perfecto, muchas gracias, Deborah. Liliana, súper interesante. Entonces, tenemos diferentes preguntas y aclaraciones. Entonces, para empezar esta parte de discusión, quizás para empezar, tenemos un comentario de nuestra colega de Erika. Y está para Liliana, pero Deborah, quizás tienes otros ejemplos. Su pregunta es, ella gustaría saber si existe en Perú alguna otra experiencia de caso de estudio desarrollando en comunidades nativas que permiten mejorar la gobernanza ambiental en el Perú. Entonces, Red es más reciente, pero hay otros ejemplos, otros contextos alineados con gobernanza ambiental. Débora, ¿ibas a ir tú, creo? Yo también estoy pensando, en realidad, yo diría que sí, pero a esta escala nacional, como hemos tratado de hacer este análisis, yo diría que es uno de los pocos artículos que has tratado de reflejar toda esta línea de trabajo estructural en diferentes escalas, que ha sido lo novedoso de este artículo, ¿no? Porque en realidad sí hay ejemplos en los cuales, digamos, el trabajo de las organizaciones indígenas a nivel subnacional ha ayudado a hacer incidencia en gobiernos regionales y algunas normas aplicadas allá. Pero
Yo las conozco de San Martín en algunos casos, las conozco de Loreto menos, pero San Martín más. Entonces, yo diría que sí, pero si hay escritos a este nivel, no soy tan segura, la verdad. Pero sí puedo decir que hay experiencias identificadas que podría contar. Eso es uno. Eh, pero a nivel global sí hay. A nivel de fuera de Perú sí hay más escritos sobre eso. O sea que yo creo que sí. Pero a nivel de Perú no estoy muy segura. No sé si Débora quiere completar esto. Sí, yo estaba pensando quizás un poco en el rol de los, o sea, en el contexto de las áreas naturales protegidas. Sí existe cierta participación que es cada vez más significativa de pueblos indígenas en la gobernanza de las áreas. No solamente en la cogestión, sino también en los comités, ¿no? Me parece que eso podría considerarse un espacio interesante que también va a jugar a nivel, o sea, multinivel. Y otro espacio que podría también ser interesante de mirar, siempre pensando desde la Amazonía, es el de la regulación de la pesca, que yo creo que es muy, todavía es muy, está en inicios, ¿no? Pero es muy importante porque para, o sea, como muchos de ustedes deben saber, es súper importante para la seguridad alimentaria de los pueblos amazónicos, por un lado, y por el otro, hay muchas especies que son migratorias que necesitan de un trabajo cooperativo de varios países, ¿no? Para garantizar la calidad del agua y para permitir la migración de las especies, ¿no? El campeón es el dorado, la dorada, pero no es la única, ¿no? Y hay algunos que no migran tanto, pero necesitan de los otros que migran, entonces ahí todavía es como medio que no se ha trabajado mucho, pero me parece que tiene un potencial enorme también por el conocimiento en el manejo, ¿no? Porque la forma en cómo se hace manejo sostenible que es la que se hace en Brasil a partir del Instituto Mamiroa, en realidad es basada en el conocimiento indígena de los pueblos alrededor de esa área natural de gestión. Entonces, en el fondo de lo que estamos viendo es como una expansión del conocimiento tradicional y de técnicas específicas de un lugar hacia otros que viajan por intermediación de investigadores y activistas. Eso es lo que se me viene a la mente. Mm, Liliana. Solo, Loren, para complementar con lo que dijo Débora y también viendo otras preguntas que van surgiendo por acá que están vinculadas a eso también, Sí, en realidad yo creo que una de las cosas que está pasando ya a nivel global es este mayor involucramiento de las organizaciones indígenas en todos los niveles y el reconocimiento de su aporte, de su trabajo, no solamente como actores en el campo, pero sino como actores políticos a diferentes escalas para trabajar de manera conjunta. Y eso lo vemos incluso con gobiernos que están a nivel mundial, que están mucho más avanzados en el reconocimiento, donde una de las preguntas que hace Karen es cuáles son las recomendaciones en el marco legal. Una de las cosas que está trabajando Australia por ejemplo, y Canadá es el tema de la co-creación, del trabajo conjunto en el cual tienes todo un liderazgo indígena como parte del hacer de la política, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué recomendaciones hay que hacer, entonces tienes que tener líderes indígenas en el hacer de la ley, en el hacer de los mecanismos. Entonces, eso ya está muy presente desde, por ejemplo, el pueblo de Australia, Canadá, son algunos ejemplos bien claros y están ya avanzando mucho para, digamos que para ese lado. Eh, sí. Sí, pues gracias, Liliana. Es súper interesante contexto y los ejemplos de Deborah son súper también. Estaba pensando en agua específicamente, entonces gracias por sus otros ejemplos. Y tenemos muchas cuestiones súper interesantes aquí, entonces es difícil elegir en qué dirección, pero quizás un punto interesante para nosotros ahora es alineado con esta modificación de la ley forestal. Entonces, tenemos esta cuestión sobre cuáles serían las implicaciones y repercusiones para los proyectos REDD Plus derivadas en esta modificación de la ley forestal. ¿Ustedes tienen comentarios sobre esta conexión o conocimiento como qué serían los impactos? Es- Ay, Liliana, ¿estás conectado?
Sí, Ya, lo que sí. pasa, perdóname que me distrajo alguien que me estaba hablando mi hijito pequeño, entonces no te escuché la pregunta bien. Eh, si la repites o si no, si vas Sí, tú ya sí, o esta no. es sobre esta modificación de la ley forestal. Entonces, si ustedes tienen comentarios, ¿qué es este impacto al respecto de Red Plus? Sus implicaciones, repercusiones para los proyectos Red Plus. Ok, ok. ¿O sí Yo es voy por... claro? Sí, ya la capturé ahí. Yo diría que no estoy muy familiarizada con los últimos ajustes, tengo que ser sincera, pero digamos que mi comentario general, ¿no? Es que algo que se está tratando de crear a nivel no solamente de Perú, es algo que yo veo desde los pueblos indígenas a nivel global, porque hago mi análisis en Perú, pero trabajo pueblos indígenas a nivel global en otras partes del mundo también, es cómo hacer que este proceso de las leyes sean más justas y equitativas. Entonces, en ese sentido, cualquier modificación de ley que no esté apuntando hacia eso, realmente va a ser cuestionado, y creo que hay unas preguntas ahí que he visto que dice que es tan probable es de que Bagua fue un ejemplo, ¿no? Para estar, Bagua se puede volver a repetir en otro contexto, específicamente si es que eso no se da, y sobre todo ahora porque en realidad hay toda una tendencia global desde donantes como desde multilaterales también para apoyar el proceso de trabajo con pueblos indígenas. Entonces, Perú no es el caso de Brasil, ¿no? Brasil puede trabajar solo y decir realmente no, pero Perú no, Perú necesita los recursos para trabajar. Entonces, el nivel de poder de negociación que tiene el gobierno de Perú frente a otros países como Brasil, en el cual Brasil puede decirle a Noruega, no quiero tu dinero, haces lo que yo digo, ¿no? Perú no, Perú sí tiene ciertas condiciones. Entonces, yo creo que cualquier modificación de ley que esté afectando, digamos, estos avances que han tenido a nivel local los pueblos indígenas puede llevar a repercusiones y puede generarse sí, algún conflicto a futuro. Entonces, digamos, ese sería mi comentario general desde ese punto de vista, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, la modificación quebranta el derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, efectivamente, el gobierno peruano ya se había comprometido a impulsar acciones contra la deforestación. Y si es que se regularizan invasiones y deforestaciones ilegales, actores indígenas pueden, con justo derecho, reclamar que aquí hay una serie de violaciones a sus derechos, pero también a sus territorios. Y como dice Liliana, es a partir de la presión de Bagua que se conquistaron derechos específicos para el caso peruano que ya estaban consagrados en legislación internacional. Entonces, la posición del Perú como Estado que podría infringir, digamos, acuerdos previos es muy endeble. Entonces, tiene que respetar sus acuerdos previos en principio. Y en el caso de lo que podría pasar en áreas forestales en el Perú, los actores no son tan fuertes. O sea, los deforestadores no vienen por un capitalismo como el del agronegocio brasilero, son mucho más pequeños. Entonces, en un juego de poder no podrían prosperar, digamos. Entonces, es como mezclando un poco la cuestión legal con la cuestión de economía política de los actores en el área. Ujú. Sí, entonces es una buena transición también al siguiente cuestión. Tenemos diferentes cuestiones alineado, pero yo tengo dos conectado aquí con distribución de beneficios. Entonces, uno es si ustedes pueden compartir si hay estudios o investigaciones que valoren el impacto del mecanismo Red Plus o merece en la mejora de sus condiciones de la vida, de vida de los pueblos indígenas. Y también si ustedes también pueden compartir sus ideas sobre qué es útil o qué son sus recomendaciones en el marco legal al respecto de este tipo de beneficios. Entonces, la primera es estudios, ejemplos en distribución de beneficios y después
qué significa distribuciones de beneficios en el sistema no legal. A ver, voy a empezar y dejo que Liliana complemente. Estudios sobre distribución de beneficios, me parece que lo que ha hecho, bueno, lo que se me viene a la mente es el estudio comparativo de red global de CIFOR, que tiene todo un eje de trabajo sobre distribución de beneficios. Pero la cuestión de distribución de beneficios me parece absolutamente clave en este tema. Y cuando hablamos del rol del Estado y del rol del Estado a nivel subnacional, todavía es más importante, porque una cosa son los servicios públicos que debería garantizar el Estado y otras la distribución de beneficios relativos a la producción del servicio ambiental que están generando los pueblos indígenas o alguna comunidad local que a partir de su trabajo sostiene ese servicio ambiental, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guyana, lo que uno ve es que los pueblos indígenas reciben una retribución por las emisiones del periodo específico de tiempo que ya pasó, ¿no? Reciben esa retribución monetaria y la usan para cubrir gastos que debieron ser gastos públicos. Eso para mí es un ejemplo que se repite muchas veces y que no está bien. Es como si a ti te pagaran tu salario y tú lo usas pues no para ti, sino para, no sé, para arreglar el municipio, ¿no? No es lo justo, ¿no? Y es algo que hay que diferenciar. Entonces, luego viene la transparencia en la distribución de beneficios y las condiciones del contrato, ¿no? ¿Quién merece qué por hacer qué, ¿no? Y eso debería realizarse con transparencia y con justicia, ¿no? Y equidad. ¿No? Eso, en el Perú, la ley de servicios ambientales sería nuestro marco y específicamente para carbono, el RENAMI debería entrar a acotar más cosas. Gracias, Y Deborah. quizás Liliana, por favor. quizás para complementar con lo que Débora dice, totalmente de acuerdo, es cómo entendemos la distribución de beneficios, ¿no? Entonces ahí nos podríamos ir desde el punto de vista más, le das aquello que ya debería tener por derecho o le das aquello que realmente es un beneficio extra. No, ni siquiera es un beneficio no que lo recibe por derecho porque debería tener acceso a agua y desagüe, pero es algo que es complementario y que va a ayudar a su desarrollo socioeconómico, digamos así. Entonces, ese es un punto de diferencia, pero el otro punto de diferencia creo que también es importante en cuanto a en los ejemplos de distribución de beneficios. Ahora se está hablando mucho, y un ejemplo concreto es, por ejemplo, este tema de acceso directo a los fondos, ¿no? Antes eran los intermediarios que manejaban los fondos y ahora es por qué tienen que ser ellos, porque no somos nosotros de manera directa quienes accedemos directamente a los fondos, pero además manejamos y tomamos decisiones sobre eso. Entonces, eso, por ejemplo, es sentarse a la mesa, digamos, con todas las condiciones en igualdad, en las cuales las instituciones que tienen, a las personas que tienen acceso a derechos puedan decidir de manera conjunta con los actores que manejan, digamos, las redes del Estado. Entonces, es un poco el nivel de acceso que se tiene tanto a tierras como recursos, pero también a conocimientos, ¿no? Y el otro otro ejemplo vinculado a eso también es el tema de los conocimientos tradicionales, ¿no? Se habla mucho de la valoración de los conocimientos tradicionales, pero todavía está en la narrativa. Entonces es algo que un tema de gestión de beneficios tiene que estar vinculado al reconocimiento total, pero la aceptación y la materialización de eso en la política, en la dinámica, en el presupuesto y en las acciones concretas, ¿no? Entonces eso también, digamos, es otro de los ejemplos que también se observan y que se reclaman. Sí, y muchas gracias para esto. Y también tenemos otros comentarios y cuestiones con los temas como salvaguardas y participación. Entonces hay muchas interconexiones aquí y entonces es un gusto tener esta oportunidad de aprender de ustedes. Gracias por
compartir sus presentaciones y su tiempo hoy día. Gracias a todos los participantes para sus cuestiones y perdón, no podemos cubrir todo, pero es un gusto ver esta conversación y es obvio necesitamos continuar este tipo de conversación. Entonces, rápidamente voy a compartir una nota que tenemos. El siguiente sesión es en abril sobre tomadores de decisiones en uso de la tierra en Colombia. Entonces, vamos a enviar una invitación a registrar para este evento. Pero para ahora, porque estamos en nuestra hora, solo decir gracias otra vez y gracias a Ciro por todos sus aportes en organización. Y Deborah, Liliana, un gusto como siempre. Muchas gracias.